Buenas, nos encontramos en el día de hoy para compartir un nuevo seminario de esta unidad número 3, el sujeto y su entorno, y en esta oportunidad desde el área institucional queremos conversar sobre los principales momentos en el desarrollo histórico de la psiquiatría como especialidad médica. El desarrollo de la psiquiatría como rama de la medicina, van a ver que tiene su historia y está ligado a el surgimiento de una modalidad particular de tratamiento, que es el encierro y consecuencias que ha tenido este sobre internaciones prolongadas y formas de vida y formas de tratamiento que llegan hasta nuestros días. Por eso es muy importante entender el origen de esta parte de la atención del padecimiento mental, del trastorno mental, del padecimiento psíquico, que tiene un momento particular de la historia, es decir, que no es natural, sino que es una construcción en un momento dado, ligada a determinados intereses, a determinadas concepciones del mundo, que hoy a la luz del paso del tiempo podemos estudiar, podemos desarmar, podemos criticar. Para nosotros, quienes trabajamos en el campo de la salud mental, comprender estas cosas es fundamental porque nos permite movernos y pensar la realidad de una manera distinta e identificar posibles soluciones y posibles modalidades de atención de otros modos más subjetivantes, que tengan más en cuenta los derechos del paciente. Así que vamos a empezar con algunas preguntas orientadoras para pensar el seminario. Siempre está bueno tratar de entender por qué este seminario viene en la unidad y cómo se viene a vincular con la formación de ustedes. Así que podemos empezar pensando cómo se trató el sufrimiento mental a lo largo de la historia. Es algo que vamos a estudiar en este PowerPoint, en esta clase. ¿Qué tiene que ver esto con el sujeto que se piensa, ¿no? ¿Qué tipo de sujeto uno tiene en mente cuando va a trabajar, cuando desarrolla las prácticas? De acuerdo al sujeto que pensemos, de acuerdo a la persona, de acuerdo al modo de padecimiento y a cómo lo definamos, se orientan nuestras prácticas. ¿Cuándo se da origen al encierro como tratamiento? ¿Qué sectores son los que producen este modo de atención, específicamente el encierro, ¿no? ¿Qué elementos, qué ideas sustentan esta propuesta? ¿Por qué tuvo tanto peso? ¿Por qué tuvo tanta importancia a lo largo de la historia? ¿Qué lugar tiene la intervención profesional con respecto al tipo de sujeto que se produce? Estamos viendo en esta unidad que la subjetividad, el sujeto, es también una construcción de interrelaciones, de lazos, de interacciones de otros seres humanos, de instituciones, de recorridos históricos. Bueno, ¿cómo se piensa la intervención profesional? ¿Cómo se piensa, en este caso, el trabajo de los equipos de salud mental, el trabajo del acompañante terapéutico en relación a la producción de subjetividad? Vamos a centrarnos en un capítulo de un texto de Emiliano Galende, que es psiquiatra, psicoanalista, trabaja en la Universidad de Lanús, dirigiendo el doctorado de salud mental allí. Su texto se llama Psicofármacos y salud mental, la ilusión de no ser. Para eso vamos a centrarnos en una parte que habla de los diferentes momentos de la salud mental, y para esto hace falta que les haga algunas advertencias. Primero que nada, él habla de momentos y no de una evolución histórica o periodos, porque van a ver que vamos a ver 4 momentos fundamentales, pero que no están cortados específicamente entre sí. Es decir, no están delimitados claramente, sino que hay elementos que se van a interrelacionar y se van a arrastrar de momento a momento, por más de que se haya cambiado el nombre de ese momento. Es decir, que hay cosas, hay prácticas, hay formas de pensar que todavía subyacen desde un primer momento. Hoy podemos ubicarnos en el momento de la salud mental, que ya la vamos a ver, y aún así encontramos cosas del primer momento, del segundo momento, del tercer momento, que son momentos, insisto, específicos de teorización de Emiliano Galende, ¿tá? No es que son momentos universales. Él los llama así y nos sirven para entender un poco
una cierta cronología, pero crítica, dice él, ¿no? No podemos estudiar la historia de la salud mental ingenuamente, pensando que solo pasa el tiempo y todo va evolucionando favorablemente, sino que es un campo de luchas y de tensiones en el que no todas las cosas cambian de un día para el otro y no desaparecen, e insisto, en un mismo momento puede haber prácticas de otros tiempos y y estar empezando a desarrollarse prácticas para otros momentos posteriores. Así que, nada, para que nosotros sepamos, vamos a estudiar también en cada uno de estos momentos una definición particular de sufrimiento mental. Vamos a poder estudiar qué instituciones intervienen en ese momento, si hay o no hay un marco legal jurídico y cuál es, y cuáles son las incumbencias o las prácticas legitimadas para trabajar en ese tiempo en particular. Galende comienza diciendo que todo lo que sucedió hasta 1789, ustedes saben que allí se desarrolla la Revolución Francesa, nosotros estudiamos la Revolución Francesa en otros seminarios como momento de quiebre y de origen de lo que conocemos como el pensamiento positivista. Todo lo que existe antes de la Revolución Francesa, para Galende es denominado un momento político-cultural. ¿Por qué? Porque hay una definición particular de sufrimiento mental, pero está en relación a la cultura. ¿Tá? Es decir, que el sufrimiento mental está sostenido en el espacio social, dentro de la cultura, quizás más ligado a las formas de explicar el mundo de aquel momento, que son las creencias míticas, religiosas. Durante 3000 años más o menos hay documentación de esto, donde la locura está más asociada por ahí a, ya les digo, a cuestiones espirituales o del orden de lo mágico, de lo mítico. Pero el sujeto, aunque se encuentra diferenciado dentro de los miembros de la comunidad, queda incorporado a la cultura y permanece incorporado dentro de la cultura. Es decir, no hace falta una práctica o una institución específica para atenderlo. ¿Tá? La locura comparte un lugar social que no es médico con el resto de las situaciones de pobreza o de marginación del momento, ¿no? Más adelante, ya en el otro momento, comienza a entenderse que hay que vigilarla, hay que controlarla, y por eso es que se va a crear, como dice Foucault también, una modalidad de encierro particular. Pero eso viene más adelante. La locura inicialmente, y esto también lo estudiamos cuando estudiamos el origen de las políticas sociales, empieza a hacer ruido en la cultura y en la sociedad, entonces supondrá asistencia. La asistencia que se da inicialmente, la primera forma de asistencia organizada que existió fue la asistencia religiosa, con todo lo que uno puede decir de ese modo de asistencia y con todo lo que uno puede criticar. Lo cierto es que como es la primera forma de organización un poco más general, que ofrece resguardo, alojamiento, y en algunos casos encierro, pero no tratamiento médico. ¿Tá? Es decir, hasta este momento, podemos ir hasta el año 1789, no había modalidad médica de atención del padecimiento mental, solo intentos aislados de asistencia. No existía un ordenamiento jurídico diferente al que regulaba a los individuos que no padecían un sufrimiento mental, y había experiencias de encierro, pero que estaban ligadas a todos los padecimientos o a las situaciones marginales de Europa. Pensemos que todos los acontecimientos que en el mundo occidental, en Europa, termina generando la Revolución Francesa tienen que ver con ese caldo de cultivo que se iba armando entre diferentes situaciones de marginación y de pobreza, producto de las sociedades feudales, pobres, falta de ingresos, hambres, pestes, situaciones de dificultad sanitaria, que comienzan a abarrotar las ciudades y las proximidades de los reyes, y que termina generando como las condiciones para que surja luego la Revolución Francesa, ¿no? Así que todo lo que tenía que ver con dificultades y marginaciones ocupaba un espacio común, podemos decir, ¿no? Hay ejemplos de instituciones, ya no en el mundo occidental, sino en el mundo árabe, donde había alguna especie de alojamiento, de atención organizada al desprotegido, estamos hablando del siglo XII. Estas instituciones eran conocidas en el mundo árabe con el nombre del Maristán, ustedes ya lo van a ver en la lectura de Emiliano Galende, que tenía que ver con poder ofrecer también desde una mentalidad religiosa particular una asistencia a aquellas personas que
que iban quedando dentro de determinadas condiciones. Hacia el año 1400 empiezan a aparecer en Europa lo que son las primeras experiencias de asilo, que estaban basadas en esta concepción de beneficencia, de caridad, instituciones religiosas, y surgen los primeros hospedales, ¿no? Hospital viene de hospital, que tiene que ver con brindar hospicio, con dar alojamiento. La primera concepción de los hospitales no es sanitaria. La primera concepción de los hospitales es claramente filantrópica y organizacional de la comunidad, que tiene que ver con dar alojamiento. Al interior de esos espacios, y dado que siempre se ha dado alojamiento a personas con grandes dificultades, comienzan a desarrollarse prácticas hospitalarias, de lo que hoy conocemos como de la salud, pero la primera función era dar alojamiento, ¿no? Alojamiento religioso, humanista, con las características que tenían esos espacios, ¿no? Dentro de ellos, ya hacia el año 1600, aparecen Salpêtrière y Bicêtre, que son dos salas de un hospital general en Francia, que es así específicamente comienzan a dedicarse más particularmente a la contención y posteriormente al encierro de todo lo marginal. Pensemos que Francia es el epicentro de la Revolución Francesa, donde la cuestión de lo marginal está haciendo cada vez más ruido, ¿no? Es decir, que estas primeras instituciones no tenían una función sanitaria. Esto es clave, ¿no? Para que pensemos también en nuestras prácticas y para que pensemos cuando nosotros trabajemos como agentes de la salud, ¿cuál es el origen de nuestras prácticas, ¿no? Esto yo lo pienso como trabajador social, pero se aplica claramente también al acompañamiento terapéutico. El origen de la práctica de las disciplinas intervinientes en salud que tienen que ver con salir del hospital, traer información y regular el manejo de las poblaciones al interior de un hospital, el origen es claramente de control. Una disciplina como la mía, una disciplina como la enfermería, surgieron y se armaron específicamente para realizar un control de la población. Después, con el correr del tiempo, van haciéndose reconfiguraciones y transformaciones de las prácticas, pero claramente tenía que ver con controlar. Las instituciones, entonces, tienen en su origen, estas instituciones hospitalarias grandes, vamos a llamar totales, tienen en su origen esta función de controlar, de disciplinar, de acomodar, de organizar aquello que en algún momento de la cultura parece como desbordado. Pero no tiene una función sanitaria o de salud inicialmente. Hacia 1770 en Inglaterra también empiezan a aparecer algunas instituciones, pero ya organizadas más en relación al espacio libre, a la naturaleza. La experiencia del retiro, organizado por Tuque, empieza a vincular a la enfermedad mental con la sociedad y qué posibilidades habrá de encontrar alguna cura en relación a la naturaleza, etc., ¿no? Pero hasta aquí, todas funciones del orden del control social. No hay en este periodo prácticas legitimadas o específicas destinadas a la atención del sufrimiento mental, porque hasta aquí, insisto, la locura y el malestar psíquico son parte de otro gran conjunto de malestares. Emiliano Galén dice que a partir de 1789 hay un segundo momento, él denomina segundo momento médico-positivista, esta es una denominación de él, en la cual hay una definición de sufrimiento mental que ya cambia. Acuérdense que en este momento surge el positivismo y la influencia de las ciencias naturales y biológicas también en la organización social. Entonces la locura comienza a estar asociada cada vez más a un conjunto de síntomas que, decía Allende, aparecen como ajenos al sujeto porque pareciera que le vienen dados de afuera, ¿no? Las personas con padecimiento mental quedan como fuera de sí mismas, ¿no? De ahí surge la palabra de alienación, que supone estar fuera de uno mismo, ¿no? La observación que se hace en aquel momento desde la mirada positivista es que los sujetos quedan como fuera de sí mismos, y estos síntomas les vienen dados como de afuera, ¿no? El síntoma, desde esta perspectiva positivista de las ciencias naturales, se puede estudiar, se puede aislar, separar de la persona, es decir, la persona es esto, pero tiene este síntoma,
Y al momento de clasificarlo, ese síntoma se convierte en el nombre total de esa persona. Es decir, se estudia el síntoma por separado, pero después se le impone como un todo. Ya no hablamos de un fulano de tal que tiene un padecimiento mental, sino que hablamos de un psicótico, un maníaco depresivo, un esquizofrénico paranoide, un esquizofrénico paranoide grado 2, etc. Es decir, con esa clasificación de síntomas, de especialidades, comienza a correrse cada vez más lo subjetivo al sujeto y comienzan a imponerse cada vez más las precisamente denominaciones o clasificaciones médicas. Se habla del ejercicio de un pensamiento mecánico, ¿no? Se entiende al cuerpo como una máquina con la cual se empieza a asociar a la locura al cerebro descompuesto, que funciona mal, sin probabilidad alguna todavía de entender que hay algo del padecimiento mental en el cerebro, pero se incorpora entonces la locura como atención médica. La locura como enfermedad, perdón, y la locura adentro del campo de la atención médica. Y esto es importante en relación al seminario que estamos estudiando. ¿Qué pasa con el sujeto? ¿No? ¿Qué pasa dentro de este momento médico positivista con el sujeto? Bueno, claramente se corre al sujeto. Se empiezan a desarrollar prácticas médicas, pero sin sujeto, dice Allende, ¿no? ¿Por qué? Porque la locura, para poder generar esta clasificación, para poder realizar este estudio que se hace de la patología, del malestar, requiere de un cierto aislamiento, y para poder mantener ese aislamiento se incorpora la noción de peligrosidad. Entonces hablamos a partir de este momento de una forma particular de sujeto, que es el sujeto peligroso. Es decir, para todo el momento médico positivista, para este momento que da origen a esta modalidad de tratamiento, como es el encierro, ya no hablamos de un sujeto indefinido que vivía en la cultura como en el momento anterior, sino que hablamos de un sujeto que es peligroso, que requiere ser encerrado. Fíjense la importancia de esta clasificación de sujeto, fíjense la influencia que tiene, que esta noción viene desde el 1800 hasta nuestros días y todavía nos atraviesa. Y del 1800 hacia atrás registramos que nunca en la historia de la humanidad existió esta noción de peligrosidad asociada a la locura. ¿Qué pasó? ¿Qué movimientos se dieron? ¿Qué interacciones de pensamientos y culturales se dieron para que desde el 1800 a esta época sigamos hablando del sujeto como algo peligroso? El sujeto de la locura me refiero, ¿no? Como algo peligroso. Y cómo se fue instalando en nuestra organización cultural, primero pensar en el peligro en relación a la salud mental. Bueno, esta operación se genera claramente en este segundo momento médico positivista. ¿Cómo se construye esta noción de sujeto peligroso? Y a partir de una serie de intervenciones, luego de que estas grandes poblaciones, veníamos diciendo desde el punto anterior, empiezan a acumularse al interior de los hospitales, una vez que surge la revolución, comienza a hacer falta organizar estas poblaciones que estaban tan hacinadas al interior de estas instituciones totales. Entonces la mirada humanista, la mirada de los revolucionarios de la Revolución Francesa, que eran los humanistas, no concebía tener a esas personas privadas de la libertad sin ofrecerles una ayuda del Estado. Era precisamente el motor de la revolución, ¿no? Igualdad, libertad y fraternidad. Entonces poco a poco comienzan a realizar una clasificación de las personas que estaban adentro del hospital. Salen todas las personas, pero las únicas que quedan en los psiquiátricos claramente son los locos. Es decir, se produce un vaciamiento de todos los malestares y los padecimientos al interior de estos grandes hospitales, leprosos, tuberculosos, tísicos, etc. Y quedan los locos, ¿no? La primera figura en este sentido que propicia este movimiento es Pinel, que es un médico humanista, es político y es de confianza de la Revolución Francesa y se encarga, de Salpêtrière y Sétrec,
generando esta clasificación y empezando con lo que se denomina y se conoce hasta nuestros días como el disciplinamiento moral de la locura. ¿Qué es el disciplinamiento moral? Es precisamente el ofrecer castigos y recompensas, el tratar de bueno o de malo a los comportamientos en relación al padecimiento mental. Se empiezan a estudiar y se empiezan a clasificar a las personas únicamente desde esa posibilidad que tiene que ver con el comportamiento. Mejor te portás, mejor te va, peor te portás, peor te va. ¿Y por qué pasa esto? Porque era lo único que había para hacer. Porque hasta el momento no existía ningún tipo de conocimiento más que la clasificación, es decir, estudiar y poner nombres, mirar, observar y poner nombres, pero no existía ningún tipo de conocimiento en relación al origen del padecimiento mental. Posteriormente aparece Esquirol, que es un médico que incorpora ya sí formalmente la disciplina de la psiquiatría como especialidad médica. Es el primero que se otorga y que genera este título, que es el de la psiquiatría, y queda legitimada por la academia. Además de todo esto, genera, dentro de lo que es el ordenamiento jurídico, una ley particular hacia 1830, que es fundamental, porque produce modificaciones a nivel de las instituciones y la subjetividad, llegando hasta nuestros días, que es la ley Esquirol. Por primera vez en la historia, piensen esto, lo importante que es, un médico, psiquiatra, queda con posibilidad de determinar qué persona debe estar encerrada y qué persona debe estar en libertad. Hasta este momento, hasta 1830, esto solo era poder de los jueces. Hasta este momento, esto solo era potestad de jueces. La única persona en una sociedad que puede definir quién permanece adentro o afuera, quién puede ser privado de su libertad, es un juez. Entonces, en este momento, con la aparición de Esquirol y de su ley, se otorga al psiquiatra el poder de declarar alienados a las personas. ¿Qué es poder declarar alienado a alguien? Precisamente esto, ¿no? Declarar que una persona está fuera de sí misma, fuera de su juicio, y que requiere de una internación que lo prive de su libertad. Entonces aparece acá una combinación de factores que es fundamental, pero que es preciso que nosotros ubiquemos como el origen de ciertas modalidades de tratamiento históricas que llegan hasta nuestros días, porque es el primer momento donde se da esta vinculación entre una cierta disciplina y un cierto, digo cierto porque no es del todo probado que pudiera generarse conocimiento médico, pero hay un cierto movimiento médico en relación a la justicia que empieza a asociarse cada vez más en este punto. No hay un gran desarrollo del conocimiento médico más que la clasificación de la que antes hablábamos, ¿no? Clasificación de síntomas de grandes poblaciones de personas, diferenciación y rotulación. Pensando en la construcción del sujeto de la que hablamos al principio y de la que hablamos al comienzo del seminario, este es un momento donde claramente desaparece la subjetivación, desaparece la posibilidad de ubicar al otro como un sujeto de derecho de la palabra, porque se lo convierte en un objeto del pensamiento, en un objeto de la clasificación. Ya no hablamos de personas que tienen una historia, que tienen un recorrido social, que vienen de un lugar, que tienen proyectos, sueños, su futuro, etcétera, sino que hablamos de síntomas. La sala de las histéricas, donde había al interior de Bicêtre y Salpêtrière miles de mujeres internadas por histeria, que era la enfermedad del momento, la sala de los esquizofrénicos, la sala de los psicóticos, y fulano de tal era, insisto, una paranoia, una psicosis, pero no era fulano de tal, ¿no? Entonces, el proceso que se da es al contrario, es un proceso de dessubjetivación que claramente está ligado a la experiencia del encierro, a la experiencia de la clasificación, a la experiencia de poner por sobre todas las cosas primero un síntoma, un diagnóstico antes que una historia. Esto es importante para el desarrollo de la intervención, en el caso del acompañamiento terapéutico, porque sobre estas cosas y en estas cosas se trabaja en el padecimiento mental severo, sobre todo en patologías, insisto, ¿no?
que han tenido un tratamiento crónico, prolongado, o que requerirán de un tratamiento de por vida. Frente a estas cosas y frente a estos procesos, se enfrenta la intervención y el recorte o el encuadre del acompañamiento terapéutico, ¿no? Bueno, cómo propiciar prácticas, propiciar enlaces y recorridos del otro, junto con el otro, que le devuelvan esa posibilidad de ser sujeto que la institución, que la disciplina clásica y que el desarrollo de todas nuestras disciplinas, a veces paradas en esta mirada más clásica, le ha quitado al sujeto, ¿no? Cómo devolverle esa subjetividad, cómo devolverle ese lugar del sujeto que a veces nuestras prácticas le quitan. La institución que caracteriza este momento es una institución muy conocida para todos nosotros, que es el manicomio. El Estado moderno, es decir, después de la Revolución Francesa y luego que queda en manos de la ciudadanía, la organización social, aparece el Estado moderno, esto ya también lo estudiamos en los seminarios de política pública, y el Estado se hace cargo del control y de la custodia de los locos para preservar a la sociedad. Claro, sobre esta base de la peligrosidad de la que hablábamos, sobre esta base de la noción del loco como peligroso, es el Estado el que tiene que intervenir para proteger a la sociedad de la locura. Se crea el concepto de peligrosidad, se fundamenta, se incorpora, en el que el Estado debe intervenir. Y hay un triunfo de la política sobre la medicina, esto lo dice Galende, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad no hay un conocimiento médico profundo respecto del malestar, no hay un desarrollo académico comprobable respecto del malestar psíquico. Lo que hay es una clasificación enorme y lo que hay es un manejo político de una determinada población que queda a la sombra, que queda escondida, que queda invisibilizada. Por eso es que es más una movida, podemos decir hoy, política que una movida sanitaria. La creación del manicomio, el encierro de grandes cantidades de personas que padecen producto de una determinada forma de vivir, de una determinada cultura, la desaparición de esas personas, es más un movimiento político que sanitario, ¿no? Podemos pensar en relación a esto, bueno, si las cárceles no son también un movimiento político, ¿no? No son también una operación política. Son espacios de rehabilitación, de resocialización, son espacios de producción de sujeto, son espacios de castigo, son espacios de ocultamiento del resto de la sociedad. Bueno, esas preguntas que le caben a veces a la cárcel también le caben al manicomio, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Y pasa que la política termina poniendo en un lugar a estas personas para que no intervengan más en la sociedad, porque no se sabe qué hacer con ellas. El Estado produce entonces un modo de control sobre los sujetos que se arrastra hasta nuestros días. Ahora, así como Galende dice esto, hay personas que a esta altura del partido y en este tiempo siguen defendiendo la existencia de estas instituciones, siguen defendiendo la necesidad de contar con este tipo de espacios para el desarrollo de un estudio específico de la locura, ¿no? Más allá de que tenemos más de 200 años de prueba de que no se ha producido subjetividad en esos espacios, ¿no? Sino que tortura, castigo, encierro, maltrato. Las incumbencias o las prácticas legitimadas son las de, sobre todo la psiquiatría como autoridad para internar en los manicomios. Se produce un disciplinamiento moral y no hay un conocimiento real del origen de los padecimientos. Tratamiento moral es esto que decíamos, ¿no? Premiar o castigar, favorecer o desfavorecer determinadas cuestiones en la conducta de quienes están internados de acuerdo a cómo conviven y cómo se mueven al interior del hospicio. El médico experimenta en este momento, se empiezan a dar los primeros experimentos con derivados del éter, del opio, del alcohol, cambios de temperatura, baños, otros métodos u otros modos de tortura podríamos hacer también, en el cual hay un ejercicio del médico como agente central desarrollando y proponiendo, ¿no?
En relación a esa disciplina hay otras tantas que están acompañando, ¿no? Como la enfermería, como, insisto, un poco más adelante, la asistencia social, otras disciplinas médicas. Digo, comienza a darse todo un aparato de intervenciones que, así como hoy nosotros nos planteamos generar profesionales que ustedes puedan pensarse como acompañantes terapéuticos con capacidad de generar subjetividad, en ese momento había una serie de prácticas que tenían en el centro la intención de controlar. ¿No? Controlar, resguardar supuestamente al conjunto de la sociedad de estas personas locas, peligrosas, controlar, disciplinar, enseñar a fuerza de golpes, de tratos o de modalidades diversas, lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Bueno, toda esta serie de cuestiones son producto de este tipo de institución, ¿no? Por eso es que es importante pensar, cuando nuestra práctica se ve atravesada por estas propuestas más del orden de lo controlador, bueno, ¿dónde está el origen? ¿De dónde nos viene? Bueno, claramente hay un origen en relación a estas propuestas que se da en este momento médico-positivista, con el manicomio de por medio, ¿no? De todas estas cosas, viene a proponer la Ley Nacional de Salud Mental, que hace falta generar algunos cambios. Estos son los cambios directamente con los que se quiere intervenir desde este marco jurídico, que tiene que ver con ubicar al otro ya en un lugar de sujeto de derecho y no de objeto de clasificación y de maltrato, ¿no? El tercer momento, o de influencia de la psicopatología, del que habla Emiliano Galende, que él ubica desde 1913, es decir, entre la Revolución Francesa y 1913, insisto, no son líneas rígidas, pero él ubica como grandes momentos de tiempo de pensamiento. Está atravesado porque en 1913 aparece la publicación de un libro del cual después vamos a hablar, que para él es fundante en el cambio de un paradigma. En este tercer momento de influencia de la psicopatología, fíjense cómo se llama, ¿no? Influencia de algo que todavía no estaba, pero que ahora empieza a estar, que es la psicopatología. Se incorpora la palabra psico, se habla de patología, bueno, ya pareciera que hay un poquito más de conocimiento. Y la definición de sufrimiento mental está asociada a la locura como parte ya de la condición humana. Es decir, si tenemos que hablar de un sujeto, de una modalidad de producción de subjetividad, esta producción de subjetividad está más asociada a entender o estudiar al otro como parte de la condición humana y no ya como un sujeto aislado que tiene un padecimiento porque sí. Bueno, ¿cuál es el origen de ese padecimiento? ¿Por qué se comporta como se comporta? Habrá que ver si hay una historia detrás de eso. Habrá que ver cómo se vivió para llegar a ese modo de vincularse con el resto y con el mundo, ¿no? Y se incorpora al sujeto a través de su palabra. Este movimiento es fundamental dentro de lo que nosotros hablamos de la producción de subjetividad. Si tenemos que ubicarnos dentro de la unidad del sujeto y su entorno, este momento nos sirve para pensar algunas cosas, porque en este punto de la historia del padecimiento mental y del tratamiento del padecimiento mental, comienza a pensarse esto de que hay un sujeto y que tiene un entorno. Es decir, sujeto porque se encuentra sujetado, atravesado, condicionado, por eso hablamos de sujeto, que está producido por una serie de cosas que tienen que ver con vinculaciones, con una historia, con un lugar particular dentro de una familia, en el mundo, etc., que es incorporado. Por eso esto también es importante, ¿no? Pareciera que en los momentos anteriores el sujeto estaba afuera de sí mismo y estaba afuera del tratamiento y estaba fuera de esas clasificaciones. Se anotaban clasificaciones y síntomas, etcétera, etcétera, pero el sujeto ni lo sabía. Acá se hace un movimiento por incorporarlo, por traer al sujeto a partir de su propia expresión, de su palabra. Bueno, esto que parece tan chiquito es enorme en esta historia de cómo se va dando el desarrollo del sujeto y su entorno y la producción de sujetos. A partir de que el sujeto empieza a relatar su historia, sus condiciones, él dice y es escuchado por otro,
comienzan a registrarse, se ponen una historia clínica, se hace un cuaderno de campo, etcétera, pero se registra lo que el otro es, y el otro empieza a ser alguien en relación a su propia historia, y yo no más ya en relación a lo que otro ve de afuera. El libro de Carl Jasper de Psicopatología General, que es este que se escribe en 1913, inaugura esto que tiene que ver con la fenomenología en psiquiatría y la comprensibilidad. Fenomenología es decir, que estudia los fenómenos y trata de comprenderlos, y comienza poco a poco a entenderse a la locura como el modo humano de reacción frente a distintas causas, del cuerpo, del medio ambiente, de la historia, de lo cultural. No es lo mismo haber atravesado una guerra que no haberla atravesado, no es lo mismo haber nacido en un país que en el otro, no es lo mismo haber vivido una historia que otra, no es lo mismo ser varón que ser una mujer. Es decir, la construcción de la vida psíquica, la construcción de la subjetividad tiene que ver con la propia historia. Por eso es que ya hablamos en este momento, en relación a qué tipo de sujeto nos referimos, al sujeto de la palabra. ¿No? Sujeto de la palabra, que se construye a través de lo que dice y que es construido por las palabras de los demás, ¿no? Esto lo veremos más adelante también. El ordenamiento jurídico sigue siendo el mismo que el anterior, es decir, que todavía sigue vigente la ley Esquirol, que otorga al psiquiatra la posibilidad de internar, no internar, etc. Pero más allá de que está este ordenamiento jurídico, comienzan a darse estos movimientos de los que estamos hablando, el registrar en una historia clínica individual lo que le pasa a cada paciente, qué historia tiene, entrevistar a familiares, escuchar a otros, ya permite ir haciendo un recorrido histórico del otro, ¿no? Se plantea por primera vez el tratamiento ambulatorio adentro de las instituciones. Ambulatorio es esto que permite salir, entrar y salir y moverse, ya no hace falta un encierro total y rígido, sino que en algunos casos, pocos todavía, pocos, las personas pueden salir, pueden moverse y volver al lugar de la internación. Comienzan a cuestionarse los manicomios por sus abusos, se dan comienzo a las comunidades terapéuticas, a los tratamientos grupales, sobre todo al final de este periodo, ¿no? Están los ejemplos de Don Pendor, que los van a poder leer en el texto de Christian Science, que es una especie de combinación entre cristianismo y ciencia en algún lugar de América. Y empiezan a aparecer como prácticas legitimadas psicoterapias, psicoanálisis, es decir, diversas formas de tratamiento de la enfermedad mental que también van a generar el ingreso de otras disciplinas, ¿no? La enfermería, el trabajo social, empiezan a aparecer acá como un poco más específicas y especializadas. El surgimiento de las psicoterapias, del psicoanálisis, que está hecho así como al paso, son elementos fundamentales porque son estos espacios donde se va a desarrollar esta incorporación del otro, esta incorporación del sujeto a través de lo que dice. Fíjense lo importante que es conocer esta historia y conocer estos procedimientos, porque son los que nos marcan un poco las líneas de desarrollo, dentro de las cuales surgen también disciplinas como las de ustedes, ¿no? La del acompañamiento terapéutico. En este marco particular de una historia singular para acompañar, en este marco de un sujeto con una historia, con un recorrido particular, que luego podremos denominar, por ahí más para el año que viene, entraremos en un concepto que vamos a definir como encuadre. Esa historia, ese padecimiento, ese modo de ser en el mundo, que a la vez nos marca las coordenadas para hacer el encuadre dentro del acompañamiento terapéutico. Todo eso tiene que ver específicamente, produce, mejor dicho, específicamente, las condiciones para el desarrollo de nuestra práctica de acompañamiento, ¿no? De la práctica de acompañamiento terapéutico. Eso que se encuentra allí, en el espacio de psicoterapia, de psicoanálisis, de encuentro con el otro. Y el cuarto momento de la salud mental, que Allende ubica a partir de 1950 aproximadamente, tiene que ver con una definición particular de sufrimiento mental que se apoya en el trabajo que comienzan a hacer la Organización Mundial de la Salud. Ubiquemos que hacia 1950 ya terminó la Segunda Guerra Mundial y hay todo un reordenamiento del mundo
que tiene que ver con poder empezar a ubicar algunas cosas que ya no sean para un país en particular o para otro, sino que más bien tengan que ver con específicamente medidas y modos de proceder que puedan ser trasladables a todos los países y a las diferentes culturas, ¿no? Que puedan ser puestos en práctica en otros lugares. Entonces, avances de estudios del Comité de Expertos de la OMS para estudiar los servicios de psiquiatría, redefiniciones del sufrimiento mental y de las formas de tratamiento, todo esto que pasaba al interior de los hospicios, al interior de los manicomios, queda como muy parecido a lo que estaba pasando en los campos de concentración. Entonces, por esa similitud y por ese parentesco entre estos lugares de encierro, comienzan a ser cuestionados, criticados cada vez más estos espacios. Y por lo tanto comienza a plantearse que el sujeto requiere estar en otro espacio, ¿no? Se lo ubica más en el centro de la escena y y se le otorga el derecho a ser tratado dignamente. Aquí se da la aparición también de los psicofármacos. Pensemos esto. Recién en 1950, recién en este momento, la psiquiatría tiene los psicofármacos como para poder mitigar y para poder generar algunas modificaciones o algunas transformaciones en el padecimiento mental de los sujetos. Podemos preguntarnos entonces, ¿cómo es que desde 1789 hasta 1950 la disciplina médica de la psiquiatría sostuvo su centralidad en relación a la locura? Si recién a partir de 1950 comienzan a darse modificaciones efectivas emanadas de una disciplina efectiva como es el uso de los psicofármacos. Bueno, porque entre 1789 y 1950 lo que existió fue el poder, el control y el encierro como modalidad de tratamiento. Y fue muy, pero muy efectivo la incorporación de la noción de peligrosidad al sujeto con padecimiento mental. Cómo se mantuvo, si no había psicofármacos, si no había nada para ofrecer a los sujetos, hasta 1950 este encierro. Por el peso y por la gran influencia que tuvo el armado de esta imagen del otro con un padecimiento mental como peligroso. Fíjense el poder que tienen las clasificaciones y las denominaciones en lo cultural, ¿no? Entonces, en este cuarto momento hablamos de un sujeto que es de derecho. Hay toda una cultura que habla de los derechos, hay todo un mundo que está parado en el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la alimentación, al desarrollo de las infancias, el derecho a la atención del padecimiento mental también. Comienzan a darse modificaciones en los tratamientos y en los ordenamientos jurídicos que solo hablaban de la internación. Comienzan a darse algunas aboliciones de la idea de internación común y como de tratamiento, y no se logra un cambio efectivo jurídico de la noche a la mañana en todos los países, pero comienzan a darse cambios en legislaciones en países aislados que después crecen cada vez más, ¿no? La institución que existía hasta el momento, que era el manicomio, es profundamente cuestionada, y Galenda registra 3 reformas que ustedes las van a tener más en detalle para estudiar y para comprender un poquito más en el texto. Hay 3 reformas que empiezan a transformar el momento positivista, el segundo momento, y le dan más fundamento a este tiempo de la salud mental, que son una transformación política del sector francés en Francia, obviamente, un movimiento de desinstitucionalización llevado adelante por Basaglia en Italia, y la psiquiatría comunitaria anglosajona. Estos 3 movimientos, que son diferentes, pero que tienen algunos puntos en común, sobre todo el lugar del sujeto en el que piensan, estos tres movimientos generan a su vez incumbencias, generan nuevas prácticas, generan nuevos modos de trabajo en los cuales el sujeto sigue estando en el centro, ¿no? La propuesta sanitaria de Francia tiene que ver con la posibilidad de que comience a haber una cierta atención y circulación de los sujetos por la comunidad. Es decir, que existan otros espacios de escucha y de tratamiento quizás más individual,
en relación al padecimiento mental, ya en espacios ambulatorios y no únicamente en el Hospital Central. La propuesta técnica o pragmática de Estados Unidos tiene que ver con el armado de una legislación particular, el funcionamiento de grupos operativos, sobre todo a partir de lo que fue la evaluación de los fenómenos de la posguerra para Estados Unidos. Siempre en Estados Unidos el desarrollo de la atención del padecimiento mental estuvo ligado a lo que les pasaba a ellos cuando los veteranos volvían de las guerras. Como participan en todas las guerras, vida y por haber, siempre tienen algún movimiento para hacer en ese sentido. Luego de la Primera Guerra, luego de la Segunda Guerra, luego de Vietnam, luego de la Guerra del Golfo, siempre están como detrás de algunas otras cuestiones porque son una cultura que está muy atravesada por el conflicto bélico. Entonces, también hay una serie de movimientos que tienen que ver con eso. Y la propuesta quizás más influyente y que más duró en el tiempo es la propuesta crítica o antipsiquiátrica de Italia, que aparece de la mano de Franco Basaglia, que tiene que ver con el cierre de los hospitales psiquiátricos y la sustitución de la atención manicomial por una atención en la comunidad. Al hablar de un cambio de atención del manicomio a la comunidad, se abre la puerta para que aparezca una práctica fundamental, el acompañamiento terapéutico. Es precisamente en el origen de esta visión desarrollada por Franco Basaglia, que después llega hasta la Argentina, y de hecho la década del 70 comienzan a darse las primeras intervenciones de acompañamiento terapéutico en la Argentina, es fundamental, ¿no? Porque es donde empieza a hablarse de la sustitución de una práctica centrada en la internación a una práctica centrada en la comunidad. ¿Y qué hace falta para que las personas que estuvieron durante tanto tiempo encerradas en la comunidad, en el manicomio, vivan en la comunidad? ¿Qué hace falta? Que sean acompañadas en lo singular, que sean acompañadas en relación a un tratamiento dispuesto por un equipo, pero que tiene que ver con ese sujeto en particular. Ahí es donde empieza a darse cuerpo y forma al acompañamiento terapéutico. Los primeros grandes movimientos de salida de personas del manicomio en Italia estaban ligadas a la figura de acompañantes, que quizás sin llamarse de esa manera, realizaban el ejercicio del acompañamiento terapéutico. Para sintetizar algunos conceptos, nuestras prácticas, las prácticas de los profesionales a lo largo de toda la historia, como venimos viendo, producen subjetividad. Por eso es que es importantísimo conocerlas. Y hoy nos dedicamos a estudiar una en particular, que es el origen de la psiquiatría clásica, porque es terriblemente influyente, hasta nuestros días, en el modo en que se plantean nuestras prácticas o que la sociedad concibe cómo debería ser el tratamiento del padecimiento mental severo. Cuando hablamos de psiquiatría clásica no hablamos de la psiquiatría del campo de la salud mental. Esto también lo quiero diferenciar. Clásico tiene que ver con lo que se vincula con el origen y que no quiere salir de esa línea recta que es pertenecer al origen. Que no puede cuestionarse o no puede incorporar o no puede abrirse a la novedad, en este caso del campo de la salud mental. Hay montones de psiquiatras, de hecho el texto que estamos leyendo es de un psiquiatra, de Emiliano Galende, pero que se ubica dentro de la psiquiatría, dentro del campo de la salud mental, y no dentro del campo de la psiquiatría clásica aislada, sola, diciendo cómo debe ser el tratamiento mental. Nuestras prácticas producen subjetividad y se traducen en un tipo de sujeto con el que vamos a intervenir. Y a su vez estas prácticas se inscriben en un modo de pensamiento y de trabajo. Lo que nosotros hacemos produce o no produce sujeto. Produce un determinado sujeto con determinadas posibilidades o deja al sujeto en un lugar de objeto. Por eso es que es fundamental revisar y formarnos desde un determinado lugar que no ubique al otro como un objeto, que no ubique al otro como una persona sin identidad, etc., ¿no? Por eso es para nosotros tan importante ubicar esta noción del sujeto y de su entorno en relación al acompañamiento. Además, esas prácticas se ubican dentro de un modo de pensamiento, de trabajo, ¿no? En lo que nosotros podríamos decir un modelo o un paradigma. No sé si hemos visto esta palabra en este año, todavía no lo recuerdo, pero si no lo veremos más adelante, ¿no? Paradigma como marco, como conjunto de elementos que enmarcan, ¿no? Que va a determinar el resultado de nuestra intervención. Cuando uno se encuentra con profesionales que hablan de sujeto
y de subjetividad o de subjetivación, ya ubica. Acá voy a trabajar con una institución o con personas que tienen ese tipo de pensamiento. Cuando él se encuentra con una institución o con un profesional que habla de, bueno, acá están los enfermos mentales, también ubica, ¿no? Claro, voy a trabajar con gente o con un espacio en la que el otro ya viene clasificado, ya viene dado y ya viene etiquetado. El valor de las palabras es importante porque siempre remite al lugar donde nos estamos ubicando para trabajar. El paradigma del control, de la vigilancia, de considerar al otro como peligroso, ya sea joven, adulto, niño, mujer, produce sujetos vigilados, sospechosos, sin palabras. Son más objetos que sujetos, ¿no? Hace poco, hace un par de meses, ¿no? Con el tema de la pandemia, circulaba un audio al interior del servicio donde me toca trabajar de una persona que decía, bueno, les pido a todos los psiquiatras que hagan algo con la medicación de los pacientes que están deambulando por la calle, que les suban la medicación, que les aumenten las dosis, para que los sujetos no tengan que salir a la calle y se contagien. Un simple texto como este ya nos habla de un montón. Ya nos dice en qué paradigma está parada esa persona, ¿no? Vigilancia, peligrosidad, control. Era más importante entregar medicación para tener controladas a las personas para que no salieran de su casa, que quizás acercarse a las personas y preguntarles qué les pasa, por qué salen, qué necesitan para no salir tanto, en qué las podemos asistir para que no tengan tanta necesidad de salir afuera, cómo acompañarlas para enseñarles que salir llevaba de suyo la posibilidad de un contagio, de una transmisión de un virus, etc. Lo mismo que se hace con cualquier persona de la comunidad, se podía hacer con estos sujetos. Pero la primera idea que se le ocurrió a una serie de personas es aumentemos la medicación para que no salgan. Eso pasa hoy. Y ese tipo de prácticas ya en el hoy nos hablan de producir subjetividad o no producirla. Por otro lado está el paradigma del derecho, contrario a estas prácticas, ¿no? De la autonomía, de la libertad, que produce sujetos. Cuando hablamos del derecho a la atención, siempre pensamos en personas que tienen la posibilidad de ser atendidas y que es nuestro deber ofrecerles esa atención. El paradigma del derecho también ubica al sujeto con la posibilidad de la palabra y ubica a los sujetos como ciudadanos. Esto es importante también, ¿no? Empezar a pensar qué lugar tiene la noción de ciudadanía, que es una palabra más en relación a la salud mental, más nueva. Nuestras prácticas de acompañamiento van al encuentro de personas que son consideradas ciudadanas. La semana pasada teníamos una entrevista con un usuario de salud mental a las 11 de la mañana. Venía con su acompañante, de una institución de justicia. El muchacho llegó 10 menos cuarto. El acompañante llegó a las 10, pasadas las 10:30. Y el muchacho lo quiso esperar afuera, ¿no? Y lo esperaba, y lo esperaba, y lo esperaba, y lo esperaba, y lo esperaba. Nosotros le íbamos proponiendo, no, vení, entrá, tomate un café, lo esperás adentro. El acompañante entró, lo acompañó, lo sentó en la entrevista y nos saludó para retirarse, para irse a otro acompañamiento. Es decir, su intervención fue llegar 45 minutos más tarde para introducirlo en la institución, que le abramos la puerta y dejarlo. ¿Qué tipo de práctica de acompañamiento es esa? ¿No? Para preguntarnos. Claramente es un acompañamiento de control y que encima estuvo mal hecho, porque no llegó una hora antes para controlar efectivamente, sino que vino a pedido de una institución de justicia que se quedó tranquila sabiendo que mandaba un acompañante, pero que en realidad nunca preguntó si estuvo el acompañante, si no estuvo, que lo único que hizo fue abrir una puerta. Digo, y esto no es culpa del acompañante, lo planteo como paradigma de control y de vigilancia que todavía sigue atravesando nuestras prácticas, porque esto es lo interesante de lo que habla Emiliano Galende y es como otra síntesis que quiero dejarles. Estos 4 momentos no pasaron. Estos 4 momentos
no se terminaron. Él los ubica temporalmente, pero estos 4 momentos siguen vigentes con cada una de sus variables en distintas intervenciones nuestras. Y nosotros podemos ubicar o podemos elegir, a veces elegiremos con más facilidad y otras con más dificultad, pero por lo menos mentalmente o por lo menos de un lugar intelectual y del ejercicio de nuestra práctica, podemos y tenemos el deber de ir viendo desde qué lugar nos paramos. Porque pleno 2020 sigue habiendo prácticas de vigilancia y de control y que encima son subsidiadas por el propio paciente, porque quien paga el acompañante y las horas de acompañamiento a través de la curaduría que después le paga el tribunal es el paciente con la plata de su pensión. Es decir, que quizás por esa práctica pagó 2 horas de acompañamiento y lo único que hicieron fue abrirle una puerta. Entonces, todo esto merece ser revisado y este es un espacio y un punto de partida para revisar, ¿no? El acompañante terapéutico de este encuadre específico de derecho, del que ya vamos a hablar más adelante, interviene como dispositivo que generará acceso a un derecho que va a permitir inscribir ciudadanía en esa práctica y que va a modificar las instituciones y producir subjetividad. Todo esto está al alcance de la intervención del acompañante terapéutico. Si el acompañante hubiese venido media hora antes a la entrevista, si hubiese quedado hablando con el equipo, nos hubiese contado, nos hubiese dicho, hubiese participado de esa entrevista, nos hubiese criticado, nos hubiese propuesto alguna actividad, nos hubiese planteado algo del orden de la historia del sujeto y de lo que él necesita, nuestra institución se hubiese visto modificada. Nuestra práctica se hubiese visto transformada. ¿Tá? Bueno, posibilidades del ejercicio profesional. Y por último, crear instituciones específicas y especializadas para el abordaje del padecimiento mental, como el manicomio, que se dice especializado. No, porque la locura necesita una institución particular, con gente especializada, con gente formada, con gente capacitada. La creación de instituciones específicas y especializadas para el abordaje del padecimiento mental no produce subjetividad, sino aislamiento. Y esto ha sido confirmado por la historia. No es un dicho mío, sino todos los estudios de la Organización Mundial de la Salud, todas las instituciones de salud del mundo que se han dedicado al estudio de la historia de la salud mental o de la psiquiatría clásica, reafirman esto. Y por eso todas las legislaciones nacionales e internacionales también van solicitando la transformación y la desaparición de instituciones específicas en el tratamiento de la salud mental, porque lo que hacen estas instituciones es precisamente ocultar, invisibilizar. Bueno, hasta aquí con este seminario. Después les vamos a dejar algún comentario con Sergio y con Marcela en relación a este tema, y les dejamos también la bibliografía en la unidad. Muchas gracias.